Muy buenos días y bienvenidos a otro programa del canal de Coria. Bueno amigos, hoy tengo el gusto de tener aquí a Josep, reportero de televisión, prensa y radio, como muchos sabréis, documentalista de la exitosa serie en Canal Historia de extraterrestres y por supuesto un clásico investigador de campo, un amigo y todo un ejemplo a seguir para mí, humilde investigador del fenómeno OVNI. Josep, bienvenido al canal de Coria, amigo. Gracias, Dani, por invitarme. Es para mí un placer compartir con los oyentes de tu canal información acerca de inquietudes personales comunes. Muy bien, Josep. Bueno, Josep, tengo aquí una pila de libros así tuyos, de todas las obras que llevas escritas, trabajadas, obras personales, obras en coautoría, Gonzalo de Martorell, Lorenzo Fernández Bueno, etcétera. Pero hoy me quiero centrar en este incunable que tengo aquí, en esta joya de la ufología, en este trabajo de campo que tú desarrollas, incluso donde llegáis a plantear un proyecto en común con Javier Sierra. Los infiltrados, Josep, los visitantes de Alcoba y también los infiltrados que se hallan entre la sociedad, pero nos vamos a centrar en concreto en esos visitantes de Alcoba, porque Josep, es un fenómeno que lleva entre nosotros desde cuánto la gente, para introducir esto, puede creer que estamos hablando de un fenómeno moderno, de algo que obedece a la simple sugestión de individuos condicionados por la programación televisiva, prensa, etcétera, pero creo que nos hallamos, Josep, ante un fenómeno mucho más antiguo cuando nos referimos a esos visitantes de dormitorio. ¿Cuál es tu opinión? En efecto, hay un estudio de un folclorista francés que se llama Bertrand Megest que pone el acento precisamente en las similitudes en las abducciones en general y particularmente de los visitantes de dormitorio y lo que se conocen o se conocía en la Edad Media como los íncubos y súcubos en función de la posición en la que yacían los diablos con sus víctimas, porque no olvidemos que lo que está de fondo en el tema de las abducciones de Alcoba o de los visitantes de dormitorio es precisamente eso, ¿no? Una especie de cruce entre los humanos y una raza pretendidamente extraterrestre, entonces eran diablos, no podían ser otra cosa, nadie había mirado al espacio con ojos, llamémosle, de conquista o de exploración, y para mí es evidente que existe una larga tradición en ese sentido. Ahora, tú te preguntarás, ¿es el fenómeno, ¿no?, el que se transforma o es nuestra visión de ellos? Pues probablemente sea nuestra visión, nuestra interpretación de ese mismo fenómeno que ha estado presente desde tiempos inmemoriales. Pues sí, casi que estaríamos hablando de un fenómeno que, por supuesto, aquí no le estamos quitando ni un ápice de extrañeza, pero que sí que tiene una fuerte componente sociológica y psicológica. Josep, ¿ocurre con mayor abundancia o frecuencia, vamos a decir así, en determinadas culturas o en determinadas ubicaciones geográficas? ¿O estamos hablando con ese fenómeno de abducción, podríamos confundir o mezclar un poquito con los visitantes de Alcoba, de un fenómeno global, de algo que ocurre en todo el mundo indistintamente de quién toque, vaya? Tendríamos que hacer referencia a la ley Rivera, ¿no? Aquella que dice que hay ovnis donde hay ufólogos, porque es verdad, en África, en las culturas africanas, tenemos muy pocos datos, ¿no?, al respecto. Pero digamos que en los países o en la cultura islámica pasa tres cuartos de lo mismo, a pesar de que allí tienen un fenómeno muy similar, que es el de los jinns, esos genios o diablillos que también tienen un componente muy parecido, ¿no? Pero digamos que en general el fenómeno de los visitantes de dormitorio recorre todo el mundo occidental o toda la cultura occidental, desde Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Australia, también Asia, pero sobre todo en lo que es Rusia. La parte de China y India y es el resto de países asiáticos, al menos a mí no me constan, ¿no?, fenómenos similares, aunque seguramente tendrán sus matices y sus formas distintivas, ¿no?, lógicamente. Vale, Josep. Hemos hablado muy por encima, en titulares, casi en metadatos, del fenómeno de los, vamos a decir, visitantes de Alcoba. En este libro, Josep, en Infiltrados, tú con Javier Sierra, desarrolláis un proyecto, por así decirlo,
que al final se reúne en el acrónimo DIANA, ¿no? Si mal no recuerdo, el delirio individual individual de agresión nocturna alienígena. alienígena. Correcto. Cuéntanos un poquito qué es esto, Josep, y cómo llegáis a... Bueno, primero tal vez tendríamos que hacer referencia a cuál es el modus operandi de estas visitas de dormitorio, que dicho sea de paso, si bien es cierto que el fenómeno eclosionó en los años 80 y 90, eclosionó como formato, digamos, extraterrestre. En España ya existían antecedentes de muchas visitas, pues de seres desencarnados, de espíritus, incluso de formas, vamos a decir, diablescas, de gigantes inclusive, pero no había ningún estudio formal que vinculara esto a los sucesos conocidos como abducciones de alcoba. Y se llaman así porque básicamente es como una abducción extraterrestre común, salvo que no tiene lugar en la carretera. Puede estar en una gran ciudad, en la intimidad de tu dormitorio, donde unos acúfenos o pitidos en los oídos son el precedente de una serie de fenómenos que empiezan generalmente por la visión de una bola de luz. Esta bola de luz parece dotar a la habitación de una luz general que no procede de ninguna parte, y desde allí, como si aquello fuera un portal, aparecen una serie de seres que van a cogerte y de una forma poco clara te llevarán hasta una estancia ovoide donde serás examinado médicamente con una especial atención a tus órganos genitales. Este sería el relato habitual. Nosotros, a la luz de dos libros que aparecieron en esa década, que fueron Intrusos, de Bud Hopkins, y Communion, de Whitley Strieber, y de lo que pasó a raíz de la publicación de esos libros en Estados Unidos, que se desató una auténtica ola de sucesos de visitantes de dormitorio, pensamos que podía ocurrir 3/4 de lo mismo aquí. Y cuando el libro se tradujo al español y llegó a las librerías, no fue ni de largo el mismo éxito que había tenido en Estados Unidos, pero sí que tal vez por su impacto también en los mass media, porque empezaron a salir muchos abducidos en los programas de televisión, empezó a generarse lo que yo llamo una especie de efecto contagio. Es decir, que de una forma social, tal vez porque eso está ahí en el remanente, en el acervo cultural, la gente expresaba experiencias similares. Nosotros llegamos a contar en una encuesta pionera que llevamos a través de la revista Más allá de la ciencia, más de 250 casos recogidos por nosotros e investigados por nosotros con un modus operandi parecido al que antes os he relatado. Hablas de aquí, Josep, de España. Sí, solo de España, 250 casos. A mí me parece una barbaridad. El ratio, por una encuesta que había efectuado en Estados Unidos el Instituto Roper, evaluaba que alrededor de un 4% de los norteamericanos podían reconocer síntomas parecidos a los de una abducción de alcoba. Es decir, estaríamos hablando de cerca de 4 millones de personas. Y ese ratio, a la luz de lo que nosotros recogimos, podía ser entre el 2 y un 4% también de la población española. Sea como sea, digamos que era necesario establecer una especie de protocolo de investigación para que esos fenómenos pudieran ser abordados con posterioridad, ya fuera desde la óptica sociológica, psiquiátrica, ufológica, en fin, una especie de estudio multi o interdisciplinar que permitiera el abordaje precisamente de esa historia. Y por definirla, se nos ocurrió ese acrónimo, ¿no?, de delirio individual de la agresión nocturna alienígena. Delirio porque las cosas que se estaban contando, el pozo de fondo, el relato de fondo era absolutamente delirante. Es decir, que tú puedas esperar que alguien venido del espacio exterior venga hasta tu dormitorio, que nadie de tu urbanización, de la gran ciudad de Barcelona, 3 millones de habitantes, o Madrid, 3/4 de lo mismo, no perciba un puñetero disco volante, ¿no? Y tú veas cómo estás saliendo por la ventana de tu cuarto hasta llegar al ovni. Bueno, es una idea obviamente delirante, o es una idea onírica, que si quieres eso lo podemos abordar con posterioridad, ¿no? Es individual, porque a pesar
de que tuvieras a tu pareja al lado, durmiendo, y a pesar de que tú estás intentando gritar como un loco, pues solamente lo vivías tú. Y es más, no habían casos de 2 o 3 o 4 o los que fueran que vivían esa misma experiencia a la vez. Siempre era una experiencia de título individual. Era de la agresión, porque los sujetos que habían experimentado digamos, este tipo de experiencias no la vivían como algo apacible, como algo que les llenara, Constructivo, sino sí, que les... sí. efectivamente, sino todo lo contrario. Es decir, muchas veces se sentían muy parecidos, nos decían los psicólogos y psiquiatras que trabajaban con nosotros, a una violación, que lo es, Que lo es, en de toda hecho, regla. ¿no? Es nocturna porque no habían casos diurnos, estos casos siempre se producían de noche. Tiene su explicación en la medida en la que la mayoría de estos sucesos se producían o al irte a dormir o al despertarte. Pero lo del despertarte era menos común, con lo cual decidimos que era mejor atribuirla a la nocturnidad y alienígena, porque ese era, desde luego, el aspecto y cómo a nosotros nos llegaban los casos. Es decir, no nos venían a decir, mira, es que he tenido un espectro que se me ha aparecido en la habitación. No, no, decían, ha venido un alienígena, ha venido un extraterrestre a secuestrarme y a llevarme hasta su platillo volante. De manera que ese es el acrónimo de Diana. Se desarrolló todo un protocolo. Estuvimos investigando con ayuda pues, de doctores. Estoy recordando, por ejemplo, el caso de Héctor González, de la Unidad de Procesos Cognitivos de la Universidad Complutense de Madrid. Habían parapsicólogos también, también de la Complutense en este caso. Estábamos los investigadores ufólogos. En fin, hubo toda una serie de gente que tomó partido por este tipo de historias desde un punto de vista crítico y lamentablemente el estudio quedó ahí, no fue a más porque hubiera requerido una cuestión de tiempo y Y un despliegue de medios, sí, despliegue de claro. miedos que no estaba a nuestro alcance en aquel momento, pero que sin embargo en otras latitudes pues se cogió ese mismo modelo también para investigar desde esa perspectiva el fenómeno, ¿no? Es decir, Josep, Diana recoge algo así como lo que son las experiencias hipnagógicas e hipnapómpicas, siempre previas al sueño o detrás. En cualquier caso, en esa fase de sueño prematuro o en esa fase entre lo onírico y lo consciente, ¿no? Algo que Es es muy un... interesante lo que dices de las visiones hipnagógicas e hipnopómpicas, porque yo tengo siempre una gran discusión al respecto con quienes se muestran escépticos o le quitan valor, ¿no? a este tipo de experiencias relacionándolos con estas alteraciones del sueño. Sabes que hay fundamentalmente tres explicaciones psiquiátricas. Una es la parálisis del sueño, una parálisis del sueño que a veces en personas que las padecen pues las pueden estar durante épocas viviéndolas durante todas las noches y otras se van espaciando, ¿no? Este tipo de experiencias. La parálisis del sueño es que tu cuerpo físicamente está dormido, pero, perdón, tu cerebro sigue dormido, es decir, está en un estado onírico y sigue soñando despierto, mientras que tu cuerpo tendría esa misma movilidad. Algo que no ocurre de facto con las experiencias que nosotros hemos estudiado, ocurre al revés. Hay una aquinesia, es decir, una falta de movilidad en el Correcto. cuerpo y sin embargo tú estás consciente y moviendo los ojos. Es decir, está ocurriendo justo al revés de lo que pretenden vender los psiquiatras. Y en cuanto a las visiones hipnagógicos e hipnopómbicos, dependiendo de si son por la mañana o por la noche, Por la... hay que decir que los estudios que hay al respecto hablan de visiones de formas geométricas, de luces, pero no de cuerpos específicos ni de un relato concreto. Esto estaría más dentro de otro tipo de alteraciones del sueño, como pueden ser el sonambulismo, ¿no? O historias similares, ¿no? De modo que ahí hay todavía un campo de exploración muy importante en el que han habido dos apuestas distintas, la de los escépticos por todo esto y la de John Mack, un catedrático de psiquiatría de Harvard, que no se ha cortado hasta que murió hace relativamente poco tiempo, en atribuir estas cosas
a razas extraterrestres que venían a la Tierra para crear una especie de plan de hibridación, que es lo mismo que creía, por ejemplo, Bud Hopkins, con el que tuve oportunidad de hablar. Por no decir que en algunos de esos casos, además, se recogen pequeños aparatos o aleaciones dentro de los cuerpos, especialmente en la nuca, en los dedos de las manos, en los brazos o en las piernas, que dices, ¿cómo han llegado hasta aquí, no? Aunque puedan ser aleaciones que se pueden hacer en la Tierra, dices, ¿cómo han podido llegar hasta aquí y con qué propósito? Y hay incluso uno muy significativo que mostraba parte de una circuitería y que fue incluso publicado en la revista Nature. Poco se sabe de ese asunto, pero es un asunto, desde luego, muy, muy importante. De hecho, creo recordar, Josep, que tú tenías contacto o conocías a un médico estadounidense que se dedicaba precisamente a retirar este tipo de implantes de las personas, Sí, ¿verdad? el doctor Richard Lear. Tuve oportunidad de conversar con él y de tener amistad además con su colega en Marsella, que me desplegó toda una batería de microaparatos que él había extraído de los cuerpos de los abducidos, básicamente porque especialmente este hombre de pequeño, a los 8 años, había tenido una experiencia similar y le habían introducido una sonda de este tipo por la nariz, ¿no? Y fue el doctor Leir quien se la sacó. Entonces, claro, este tipo de explicaciones como los embarazos, ¿no? Que eventualmente se han... Yo tuve oportunidades de estudiar un par de casos, uno en Canarias y el otro en Vitoria, de personas que con ecografía en mano había un embarazo. Queda ahí fuera de juego esa historia del pene perdido, ¿no? Del embarazo deseado y nunca realizado, porque no habían mantenido relaciones sexuales, ni siquiera tenían parejas y, sin embargo, tuvieron no síntomas de embarazo, sino un embarazo real, porque tengo las ecografías. Y, sin embargo, antes del tercer mes, ese feto desaparece. Entonces, eso es lo que abrió a Mack y a otros investigadores la idea del plan de hibridación, porque, ojo, ya no estaríamos hablando tanto de extraterrestres, estas teorías sí han evolucionado, como incluso de viajeros temporales que habrían, o sea, propia raza humana que habría perdido la posibilidad de reproducirse y que viaja en el tiempo en busca de embriones para investigar la forma de incentivar la reproducción en su tiempo presente, ¿no? Lo que conocemos como hipótesis de humanos del futuro en la omnilogía. Yo me ha venido a la mente, Josep, sin irnos de la península ibérica, Carla Batista en Portugal, un caso también de esta índole. Interesantísimo. Interesantísimo, increíble este caso. Y Josep, hemos tocado por encima en metadatos, en titulares, lo que serían los visitantes de alcoba, íncubos, súcubos, abducciones y todos los fenómenos que tendrían que ver con esto, que si bien a lo mejor, en honor a la verdad, no tenemos pruebas para atribuir esto a unos visitantes extraterrestres, yo sí que afirmo categóricamente que se trata de un fenómeno exógeno, como mínimo exógeno a lo que es nuestra especie humana y nuestro conocimiento. Y al otro lado, Josep, de toda esta fenomenología extraña, que aquí, por supuesto, la gente ha escuchado las palabras delirio, las palabras... no le estamos quitando, por supuesto, ni un ápice de extrañeza, ¿no? Lo digo porque a veces estas cosas, si se escuchan a voz de pronto, pueden llevar a la confusión. No le estamos quitando, por supuesto, ni un ápice de extrañeza al fenómeno ovni. Pero, Josep, yéndonos a la otra margen, ahora vamos a hablar precisamente de lo que nos decía el título de este libro, de los infiltrados. Infiltrados, quizá infiltrados humanos e incluso infiltrados metahumanos, porque estaríamos hablando, cuando aludimos a infiltrados, a diversos factores, ¿no? Yo creo que en un análisis factorial tendríamos quizá aquellos que están introducidos como una quinta columna dentro de la propia humanidad para promover algún cambio desde dentro. Tú, creo recordar, si mal no recuerdo... Esa es la tesis que yo defiendo precisamente en ese libro, ¿no? Porque el abordaje de los infiltrados están desde varias perspectivas o varias aristas de un mismo fenómeno. El uno, que es el más llamativo, es los extraterrestres están entre nosotros. Y es verdad que se han producido raros, pero algunos casos esporádicos de personas que han manifestado ser de otro mundo o nacidos de aquí, pero con un espíritu, llamémosle viajero de las estrellas, que ha cogido el cuerpo de esa persona y lo utiliza pues para predicar su determinado mensaje. Ciertamente, los casos que yo tuve
oportunidad de estudiar y que no están en ese libro, me llevan más al planteamiento de génesis sectaria que a la visita de espíritus de otros mundos que capturan los de aquí. ¿Por qué? Porque no he podido o no he sabido encontrar una evidencia sólida de que su relato esté en ese sentido, ¿no? Alguno de ellos ha terminado en la cárcel. El caso de Jorge Bronat, por ejemplo, que es el más conocido porque a través de los micrófonos de la ya desaparecida Radio Juventud dijo que era un señor de las estrellas. Él pronosticó una serie de cosas que iban a suceder, sucedieron, y eso le valió la fama para que a su alrededor pues montara su pequeño chiringuito, ¿no? Como si los extraterrestres tuvieran que saber de nuestro futuro, que es una cosa que a mí me llama la atención. Yo no sé por qué los extraterrestres tienen que tener bolas de cristal que tengan que saber más que nosotros. Sabrán más por técnica o por evolución, ¿verdad? Pero no tanto de sucesos puntuales que vayan a producirse. Esto es más propio de los medios o de fenómenos parapsicológicos. Esto es un tema que a mí me da cierto resquemor, y no le he dado nunca una credibilidad al 100%. Lo tengo ahí, no digo que no, porque yo soy de los que creo siempre, por eso me engañan a menudo, y no digo que no. Pero que sí me ha parecido desde luego un asunto muy interesante, que da una explicación global tanto al fenómeno de los visitantes de dormitorio como al del fenómeno de abducción, es lo que yo llamo el quintacolumnismo, ¿no? Un término cogido de la Guerra Civil Española que sirve para definir un suceso histórico en Madrid, cuando estaba asediado prácticamente por todas las tropas franquistas, y sin embargo los republicanos repelían esos ataques, pero como tenían gente infiltrada en el interior de los republicanos, pues al final lograron hacerse los nacionales con el control, ¿no? Correcto. Por lo tanto, ese término a mí me vale para pensar que hay un plan, y esto sigo manteniéndolo hoy, a pesar de que el libro es de 1991, hay un plan para llevar a ciertos ejemplares de nuestra humanidad a un punto de consciencia específico. Y que ese punto de consciencia, en un momento determinado, que yo creo que está cercano, pueda ponerse del lado de los visitantes y no de nuestro lado. A veces sin saberlo, sin ser consciente de ello. Y eso implicaría todas esas maniobras no recordadas que tienen como protagonista a la víctima, ¿no? al protagonista del suceso, ¿no? Y esto sí, desde luego, es un asunto verdaderamente apasionante. O incluso la tercera vía, que son los nacidos de. Es decir, fíjate que he hablado de cuerpos que espectralmente se habrían introducido. Hay un caso muy llamativo en ese sentido, al que yo le estuve siguiendo la pista, que es el de Ricky B. Hay un libro de Juan José Benítez dedicado a esta mujer, una mujer que sería de otro mundo y que habría utilizado el cadáver de una mujer fallecida en un accidente en México para estar pues visitando y haciendo sus tejemanejes. O el caso de Conil de la Frontera, en el que recordarás una especie de seres como ataviados con una especie de bata, que se están pasando una bolita de luz el uno al otro, hacen un montículo de arena, y cuando salen de ese montículo de arena salen como personas normales y se infiltran en el paseo como si fueran seres humanos normales. Ese es un punto de vista. Y el otro sería el de seres que vienen de las estrellas, que físicamente serían muy parecidos a nosotros y que ya estarían entre nosotros. Al fin y al cabo, no olvidemos que este fenómeno, el fenómeno OVNI, aquí ya no hablamos de abducción, está presente con nosotros desde épocas inmemorables. Es decir, más allá de que Kenneth Arnold tenga su visión en 1947, antes ya se documentaban extraños encuentros con lo que se llamaban las spaceships, por ejemplo, en el siglo XIX, y mucho antes hay también testimonios muy, muy llamativos en ese sentido. Entonces, claro, aquí concurren, como ves, tres factores distintos o tres módulos de infiltración. A cada uno le puede dar mayor o menor credibilidad, pero desde luego es un asunto que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta.
Porque, Josep, fíjate que en el fenómeno contacto todavía gana notoriedad ese, vamos a decir, ese fenómeno romántico, rosado, contactil del contactado, que bueno, que tiene a los buenos hermanos de las estrellas cuidándole y tal. Tú sabes toda esta narrativa que hay, que abunda y que, bueno, y que lamentablemente parece ser, o no, lamentablemente no, parece ser, eso sí, la que más éxito tiene y la que más acogida tiene entre el público. Es verdad, Josep, que hay personas que son contactadas, bien lo sabes tú que lo has estudiado toda la vida, y también este que Lo sabes humildemente tú te también muy habla. bien. Sí, y además luego te voy a decir algo muy especial que ocurre hoy. ¿Y desde cuándo, Josep, desde cuando ocurre, ya sé que no hay dos casos iguales en el fenómeno OVNI, pero desde que ocurre este contacto del ser humano con esta inteligencia metahumana, exógena, extraterrestre, lo que quiera que sea, eh, ¿cómo ves tú que evolucionan por lo general en tu experiencia, en los casos que conoces, que han evolucionado esos contactos? Es decir, ¿verdaderamente esa inteligencia ha seguido siempre con el individuo inculcándole mensajes? ¿O crees que hay un momento determinado en que esa inteligencia se va y el individuo sigue, quizá en algún caso con su cantaleta, para de algún modo, no sé, vamos a decir, poder seguir viviendo de eso, en el caso de la gente que se ha dedicado a eso? Creo que Bueno, sabes por dónde voy. sí, claro, es que una cosa son contactados tipo Sixto Paz, que se encuadra perfectamente con el modelo que ahora decías, y otros son personajes como tú, que habéis tenido una serie de cosas y que yo creo que pueden seguir, ¿no?, en adelante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es humanizarlo. Voy a tratar de explicar esa historia. Es decir, eh, mientras el contactado sirve a los intereses del contactador, sea de la naturaleza que sea, siempre va a tener información. En el momento en el que el el contactado, eh, cae en los errores que han caído las grandes religiones que empezaron siendo precisamente también contactados, pues acaba mal. Y los hay muchísimos en el que, claro, han abandonado su modo de vida, su trabajo, sus ocupaciones y obligaciones, tanto de amistad como laborales, para dedicarse en cuerpo y alma a algo que les apasiona porque se sienten instrumento de algo importante. No en vano has sido elegido tú entre 6.000 millones de habitantes de la Tierra para dar un mensaje a la humanidad. Esto tiene que impactar, ¿no? Y, y entonces todo va bien mientras eres fiel a ese espíritu, pero cuando tú quieres demostrar a todos los demás que esto es así, y llevas a la gente y a lo mejor has tenido una primera frustración y te sientes en la necesidad de, caramba, no puedo perder credibilidad porque si no deja de ser útil mi mensaje. Es decir, no estoy diciendo que es ese eventual contactado diga, no, no, pues es que yo ahora voy de cara a la pela. No, no, es que a lo mejor ha cambiado por mil cosas. Entonces, el intentar buscar, o sea, el teléfono, por así decirlo, son ellos quienes lo marcan. Y tú Sí, eres el que totalmente, descuelgas. Y tú no totalmente. puedes llamarles. El Y tú día no que puedes, tú, no puedes producir tú la experiencia, por supuesto. efectivamente, y en el momento en el que la llamada se ha cortado, es muy difícil recuperarla. Y entonces Totalmente. viene la segunda parte, que es la destrucción, en el sentido de que ya que no puedes, lo inventas. Y a menudo esto supone después, como ya has cambiado tu esfera de vida, necesitas seguir escribiendo libros o dando conferencias internacionales o qué sé yo, apareciendo en todos los medios, con el propósito de retomar esa historia. Pero esa historia ya se fue, ya no te va a volver a Sí. llamar. Son 6.000 millones y por lo tanto a lo mejor le ha tocado ahora el número al que estaba un millón más abajo o un millón más arriba, ¿no? Y sin embargo, Josep, yo concuerdo totalmente con ese extremo que definías antes en esa división factorial cuando hablábamos de los contactados e infiltrados, de esas personas que sí que de alguna manera son tocados porque tienen que servir de canal o de conducto para que alguna información se filtre a la sociedad y quién sabe si promover un posible cambio de conciencia entre la gente. Josep, vamos concluyendo con el programa. Me gustaría saber, porque son muchos años, Josep, yo no sé si más de 30 años en tu caso tú concluirás, dedicado al fenómeno OVNI. ¿Tienes alguna conclusión después de lo que se podría catalogar como toda una vida dedicada a eso? ¿Algunas conclusiones, algunos valores concretos de qué es este fenómeno?
Sí, claro que las tengo. Si no tuviera ninguna conclusión 35 años después de empezar, pues o soy un imbécil o estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Porque nadie sigue adelante con un tema en el que ve que no hay conclusiones. Yo, de entrada, tengo claro que el fenómeno ovni es real, que una parte de ese fenómeno ovni es de origen extraterrestre, que el fenómeno ovni concurren tantos factores de interés para que siga siendo un objeto de conspiración global, desde las administraciones, desde los ejércitos, desde la propia religión, porque si se produjera hoy un contacto abierto con una civilización, por muy preparados que creamos que estemos, preparados a nivel social, quienes no están preparados son las infraestructuras de Estado, llámese la bolsa, llámese la iglesia, llámese los sistemas de producción, los sistemas políticos, en fin, sería un auténtico terremoto, aunque no llegara ese contacto. Fíjate, ahora tú imagínate que la Perseverance, que está recorriendo Marte, descubriera que hay estructuras marcianas artificiales. Nos indicaría que no estamos solos, nos daría la seguridad que esto que los científicos creen es una excepción a la regla, que es la vida inteligente en un planeta, pues ya no seríamos una excepción. Y por lo tanto nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables porque todo, como solamente podemos tomar como información conocida lo que es la Tierra, lo que es nuestra historia, sabemos que cada vez que se ha producido un contacto entre civilizaciones, no ha sido bueno especialmente para la que estaba en un nivel inferior. Un poco el ejemplo de Colón y las culturas amerindias. Fue un desastre. Se impuso una cultura sobre otra. No entro en la cuestión anacrónica de valorar los acontecimientos bélicos, porque es una estupidez. Entonces se pasaba cuchillo y ahora se pasa de otra manera. Pero fue un desastre a nivel de no respetar las creencias, las formas de vida, y se impuso la religión y la forma de vida occidental. Y esto, si ocurriera a nivel de un contacto extraterrestre, ocurría lo mismo. Y fíjate que han pasado años y años de esa serie, la serie V, ¿te acuerdas, Dani? En la que Diana se comía esos ratones tan maravillosos, pero la maravillosa Diana, ratas como conejos, efectivamente, ratas que no veas. Pero más allá de ese argumento, lo que tú veías de foto, que eran los niños jugando con las naves de los visitantes que acababan de llegar, los chavalines que se vestían como los visitantes que acababan de llegar, los amigos que querían subir a las naves y se hacían amigos de los extraterrestres, ese tipo de historia va a suceder tarde o temprano. Va a suceder, y Dios quiera que estemos preparados tecnológicamente y que seamos nosotros quienes descubramos y no que nos descubran a nosotros. Porque si es así, es posible que la civilización que acaba desapareciendo, el modo de vida que acaba desapareciendo, va a ser el nuestro, y no la de nuestros visitantes. Claro, por supuesto, es la cultura superior la que absorbe a la interior y la llega a eclipsar hasta casi hacerla desaparecer. Josep, tú eres autor de dos libros que son éxitos, que son coincidencias imposibles y más coincidencias imposibles, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque tú precisamente eres una persona que no cree en las coincidencias. No, fíjate, me has dicho que el libro, que Infiltrados, el tema que tocamos hoy, es de 1991, o sea, en este 2021 estaríamos a 30 años exactamente de ese libro. Pero es que más allá de eso, Josep, hoy es 14 de marzo del año 2021. Hoy, exactamente hoy, se cumplen 10 años de que yo fui contactado por una esfera de luz en un campo. Y fíjate por dónde, como si fuera un círculo romántico, uno de mis grandes referentes siempre para la investigación y para lo que es hacer una buena labor y trabajo de campo, que has sido tú, pues hoy estás conmigo aquí grabando este programa, cosa que te agradezco muchísimo y no me cabe duda, nuestros espectadores las van a valorar mucho. No, yo tengo mucho que agradecerte a ti, porque tú eres un contactado atípico. A ti no te ha dado por mensajes místicos ni religiosos, te ha dado por investigarte a ti mismo para saber qué es lo que pasaba a tu alrededor, y a pesar de que has vivido cosas verdaderamente extraordinarias, no has perdido de lado la humildad, que es un factor
tan importante, con lo que yo te auguro que vas a tener contacto para mucho tiempo, mientras sigas en esa línea. Pues muchas gracias, Josep. Es un regalo haberte tenido aquí y por supuesto, cada una de tus palabras. Sin más, a vosotros, queridos amigos, un cálido abrazo y nos vemos en futuros programas. Hasta la próxima.